con vosotros está y no le conoce. Feliz día para todos, 2 de enero del año del Señor 2018. Seguimos ahondando en la palabra, meditándola, asumiéndola, reflexionándola para conocer más de este hermoso misterio en que el Hijo de Dios, el Verbo eterno, se hizo carne en las entrañas de María y puso su morada entre nosotros. Sí, todavía estamos en Navidad. Navidad no se ha acabado. Seguimos reflexionando, meditando este misterio que nos va a llevar al culmen de esta manifestación de Dios, que es cuando en la Epifanía se muestre, se manifieste ya no solamente al pueblo de Israel en una pareja, María y José, y a unos pastores, sino a todas las naciones representadas en esos sabios de Oriente que le trajeron presentes, que le trajeron regalos. Y de esta manera la liturgia nos muestra la primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Dice la primera lectura: ¿quién es el mentiroso? Es el que niega la verdad, es el que niega que Cristo se hizo carne. ¿Y qué es la verdad? El mismo Jesús en el capítulo 14 según San Juan va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 18 del mismo Evangelio según San Juan, Pilatos le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Y ese silencio que hace Jesús es como queriendo decir: aquí está, la puedes tocar, yo soy esa verdad, yo soy la realidad de esa verdad. ¿Por qué? De alguna manera nos han enseñado que la verdad es la coherencia entre el concepto y la realidad. Por ejemplo, si te dice que te van a vender una casa de 2 pisos color amarilla, y usted cuando va a ver la casa encontró es una casa de 1 piso y de un color diferente, usted dice: esto es mentira. Pues bien, el diablo, dice el capítulo 8 según San Juan, es el padre de la mentira. El diablo quiere negar que la carne de Cristo es carne de Dios, que esa carne vino a nosotros para darnos salvación. Y por eso los que niegan la carne de Cristo como carne divina son el anticristo. Y esta es una realidad que tenemos que comprender en el tiempo en que se escribió la primera carta de Juan. Existía una secta que se llaman los gnósticos, que por ahí andan todavía. Y estos gnósticos decían que la carne era impura, era mala. Por lo tanto, ellos negaban que el Dios perfecto y el Dios poderoso se hiciera carne. Eso era ilógico. Entonces, daban unas teorías que en el cuerpo de ese que llamamos Jesús se había metido el Verbo, el que llamamos el Hijo de Dios. Y que cuando llegó la pasión, ese Verbo se salió del cuerpo. Y el cuerpo entonces, que allá en el huerto de los olivos arrestaron, y que después murieron a palo, que después azotaron, ese cuerpo que después fue sacrificado en la cruz, que fue traspasado por la lanza, ese cuerpo no era del Hijo de Dios, ese cuerpo era de un tal Jesús. Por lo tanto, ¿cuál es el peligro? Que si el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, no pasó por esos sufrimientos, entonces no nos redimió, no nos pudo dar salvación. Fíjense las consecuencias de negar la carne de Cristo. Es negar entonces que hubo sacrificio, que hubo redención, que su sangre, que su dolor, que su entrega no hizo nada. Porque ¿qué diferencia entonces hay entre Jesús y los profetas? Nada. Jesús sería entonces un maestro más, sería un Gandhi más, sería un Confucio más. No, confesamos que en la carne de Cristo está la verdad de Dios, la realidad de Dios que vino a nosotros. Esa es la enseñanza. Los anticristos, ¿quiénes son? Aquellos que dicen que Él no es Dios, que Cristo no es Dios, y que van de casa en casa y que van llenándonos de revistas muchas veces. De esta manera, en el Evangelio según San Juan para el día de hoy, se nos refuerza esta idea de la verdad de Cristo. Hay que conocerla. Dice el texto que Juan el Bautista manifestó a todos: hay uno entre ustedes que no conoce. Pues bien, podemos correr el riesgo de mirar la ternura de un niño. Qué hermoso es verlo en el pesebre en esta Navidad, pero puede estar ahí, no conocemos la carne de Cristo. Y ese es el sentido de las lecturas en estos días: conocer, ahondar. ¿Quién es ese que nació de las entrañas de María? La pregunta entonces es: ¿conocemos a Cristo? ¿Conocemos su carne? La verdad,
la hemos palpado, la hemos tocado. La carne de Cristo es aquel que está sufriendo, porque Él mismo dijo: lo que le hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. La carne de Cristo también está en los sacramentos, en la Eucaristía, porque Él mismo dijo: esto es mi cuerpo. La carne de Cristo también está en su palabra, esa palabra que meditamos, que asumimos. La carne de Cristo también está en la oración, porque Él dice: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo con ellos. La carne de Cristo entonces también está en la comunidad, en la iglesia reunida, en alabanza y en oración a Él. La carne de Cristo está allí. Puede sucedernos, como nos advierte Juan el Bautista, está entre nosotros y no lo conocemos. Que este tiempo que nos lleva a la Epifanía sea un tiempo para reconocer a ese Cristo en medio de nosotros. Para la gloria de Dios. Amén. Te habló el Padre Miguel Samuel Gómez, sacerdote católico en la Arquidiócesis de Barranquilla. Con vosotros está y no le conocéis.